La historia de Sodoma y Gomorra. Esta historia está en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 19, del verso 1 en adelante. Y cuenta la Biblia que Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad de Sodoma y vio que llegaron dos varones que eran forasteros. Y cuando Lot los vio, los invitó a su casa a posar allá. Sin embargo, aquellos varones le respondieron a Lot que no iban a ir hacia su casa, sino que se iban a quedar en la calle. Entonces Lot les pidió que por favor aceptaran ir a su casa, hasta que al fin los varones aceptaron. Y Lot, muy gustoso, le preparó un banquete para ellos. Algo que caracterizaba a Lot y a su descendencia es que eran muy solidarios con las personas. Si veían una persona en necesidad, no la dejaban así, sino que lo ayudaban. Y eso fue lo que hizo Lot con estos hombres que llegaron sin tener dónde posar. Pero al llegar la noche, se juntaron todos los hombres de aquella ciudad y le pedían a Lot que sacara a aquellos varones para afuera, para poder conocerlos. Desde el más joven hasta el más viejo, todos los varones de la ciudad se juntaron para hacerle daño a aquellos varones que estaban en la casa de Lot. Sin embargo, Lot quería salvar a aquellos a quien les había ofrecido una posada. Y salió para hablar con los varones de aquella ciudad y les dijo: si quieren, le puedo dar mis hijas. Tengo 2 hijas que aún no se han casado. Pero los varones de aquella ciudad le respondieron que no querían sus hijas, sino que querían aquellos hombres a quienes Lot les había dado una posada. Esto deja ver que las personas que llegaban a aquella ciudad, pasando por allí quizá inocentemente, todo el pueblo le hacía daño. Pero en esa ocasión, Lot decidió protegerlos. Y por esta acción bondadosa, Dios tuvo misericordia de Lot. Esto también me deja pensar que quizás Lot estaba en la puerta de aquella ciudad para poder avisarle a los forasteros que por allí pasaran o invitarlos a su casa. Pero aún viendo la maldad de aquella ciudad, Lot no salía de la ciudad. ¿Quién sabe cuántas personas fueron abusadas por aquellos hombres malvados? Lo que Lot no sabía era que esos 2 varones que había hospedado en su hogar eran 2 ángeles del cielo, mandados a destruir aquella ciudad por su grande maldad. Los hombres de aquella ciudad se echaban con varones, es decir, tenían intimidad con varones, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos eran así, excepto Lot y su familia que estaba en medio de ellos. Pero en esta ocasión, ellos no querían hacerle bien a los 2 forasteros que estaban en la casa de Lot, sino más bien que entre todos querían tener intimidad con aquellos 2 hombres, quizá hasta dejarlos totalmente sin vida. Entonces Lot salió a hablar con aquellos hombres de aquella ciudad para explicarles que le podía dar sus hijas,
Sin embargo, ellos se enojaron y empezaron a golpear a Lot, dice la Biblia. Y los ángeles que estaban dentro de la casa extendieron sus manos y entraron a Lot a la casa. Entonces cerraron la puerta. Y para que los hombres de aquella ciudad no derribaran la puerta de la casa de Lot, los ángeles tuvieron que provocarles una ceguera y pasaron toda la noche atentando entre las paredes, buscando la casa para poder entrar y hacerle maldad a aquellos hombres. Después de esto, los dos varones que estaban en la casa de Lot le dijeron a Lot que recogiera todo lo que tenía y sus familiares también, y que tenían que salir de aquella ciudad porque Dios la iba a destruir por la maldad tan grande que había en aquella ciudad. Entonces Lot llamó a sus yernos, los cuales estaban acostados, y les dijo Lot: levántense y vámonos, que Dios va a destruir esta ciudad. Pero los yernos de Lot no le creyeron y pensaron que Lot se estaba burlando. Pero Lot se demoraba mucho recogiendo todas sus pertenencias, porque al parecer no quería dejar nada. Sin embargo, los dos ángeles a quien Lot le había dado hospedaje en su casa, tomaron a Lot por sus manos, a su mujer y a sus dos hijas, y los sacaron rápido de la ciudad, porque la ciudad iba a ser destruida. Entonces, cuando los ángeles lograron sacar a Lot de la ciudad, le dijeron: escapa por tu vida, no sea que perezcas. Y Lot le respondió: señores míos, he aquí ahora he hallado gracia en vuestros ojos. Por favor, permítanme llegar a una ciudad cercana. Y los ángeles le dieron el permiso de llegar a aquella ciudad. Aquellos ángeles que Dios había mandado a destruir a Sodoma y Gomorra no podían hacer nada antes de que Lot llegara a aquella ciudad llamada Zoar. Cuando Lot llegó a la ciudad, entonces sí los ángeles podían destruir a Sodoma y Gomorra. Cuando Lot iba en el camino corriendo con su mujer y sus hijas, la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Los ángeles le advirtieron a Lot y a su familia que no mirara hacia atrás mientras iban corriendo lejos de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero la mujer de Lot desobedeció y miró hacia atrás, y por eso se convirtió en estatua de sal. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde el cielo, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, los moradores y todo el fruto de aquella tierra. Aunque los moradores de Sodoma y Gomorra habían corrompido la creación de Dios, juntándose varón con varón y hembra con hembra en pareja, no fue esa la razón por la que Dios la destruyó. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por la maldad que ellos tenían, ya que es evidente que todo el que pasaba por ahí desapercibido y posaba en alguna casa de ellos o incluso en la calle, era burzado por todo aquel pueblo. Y la evidencia es los moradores que fueron a la casa de Lot, como toda la ciudad se juntó.
para conocerlos. Según la Biblia, conocerse es llegar al acto íntimo de la sexualidad. Entonces, todos los hombres querían conocer a aquellos dos varones, hasta quizá quitarles la vida. Por esta maldad tan grande que ellos tenían, es que Dios destruyó aquella ciudad. Dios va en contra de la unión de dos personas del mismo sexo, según lo que dice la Biblia. Pero no solo por eso fue que Dios los destruyó, sino por la maldad tan grande de abusar y maltratar a una persona. Como habíamos visto anteriormente, los yernos de Lot se quedaron en la ciudad porque no le creyeron a Lot lo que Lot les dijo aquella noche. Lot les advirtió a sus yernos que se fueran de la ciudad junto con él, pero ellos lo ignoraron. Entonces, solamente pudieron sobrevivir Lot y sus dos hijas, porque también la esposa, cuando miró atrás, se convirtió en estatua de sal. Las hijas de Lot pensaron que ya no había más moradores en la tierra. De alguna manera creyeron que ya no existía más personas en la humanidad con el que ellas pudieran tener un hijo. Así que decidieron embriagar a su padre para poder concebir de su propio padre. Y cuando Lot estaba inconsciente a causa del alcohol, entró la mayor y durmió con él, y él no se dio cuenta. Entonces, al día siguiente, entró la menor y también durmió con él, y no se dio cuenta su padre. Y las dos concibieron de su propio padre. Y así finaliza la historia de Sodoma y de Gomorra, de cómo destruyó Dios aquella ciudad por la maldad tan grande que tenían aquellos moradores en su corazón. Prepárate con Jesús cada día para poder salvar tu alma. Dios te bendiga.